tan importante para ti es recuperar Libertadores, recuperar Copa América? ¿Es posible? ¿No está CONCACAF, digamos que llenando nuestros calendarios con actividades para que no tengamos esa oportunidad? ¿Cómo destrabar este problema para que México deportivamente sí le conviene estar en Libertadores y en Copa América? Me encantaría tener la bola de cristal ahí, Héctor. Primero, la primera parte de la pregunta, desde luego nos gustaría. Y me regreso, la columna vertebral de la Federación Mexicana de Fútbol es lo deportivo. Y si podemos tener competencias de alto nivel como Copa América o cualquier torneo en otra parte del mundo que sea de alto nivel, felices en participar. Mientras más competencias tengamos de mayor nivel, le vamos a entrar. Ahora bien, eso no le quita que tenemos que reconocer que pertenecemos a una confederación, que nacimos donde nacimos. En ese entendido pertenecemos a la CONCACAF, y lo que la CONCACAF nos permita y trabaje de manera conjunta con otras confederaciones, le vamos a entrar. Nosotros hemos levantado la mano en diferentes ocasiones, tanto con CONCACAF como con CONMEBOL, para decirles, entendemos que la negociación es entre ustedes. Si nosotros podemos servir de puente para resolver las diferentes situaciones que existen, con gusto le entramos. Ahora, las situaciones no son de calendario. Esto de que la CONCACAF mete 2 copas de oro para no ir a la Copa América no es así. Las negociaciones llevan otro nivel. Es cómo poder compartir un torneo, cómo poder dirigir un torneo compartido entre 2 confederaciones, en dónde se juega, cómo se juega, cuántos equipos van, y no las puede hacer México, no las puede hacer un país miembro de la CONCACAF ni país miembro de la CONMEBOL, la tienen que hacer las 2 cabezas, y en su momento dejarse apoyar, si es necesario, por la propia FIFA. Y ojalá y esto se pueda hacer. Yo creo que a las 2 confederaciones les convendría tener un torneo, y esto no lo digo por una parte romántica, no, ya lo vivimos en el 2016, y tener un torneo continental creo que sería maravilloso. Entonces, ¿lo ves cerca o lejos? Hoy lejos, desafortunadamente hoy lo veo lejos, y repito, si nosotros podemos hacer algo para apoyar, sin lugar a duda lo haremos. ¿Qué diferencias encuentras entre Juan Carlos Osorio y Gerardo Martino, que hoy parece estar de romance con la gente? No me tocó operar en el día a día con el señor Osorio. Creo que hubieron muchas cosas positivas. Creo que lo que logró en aquel partido histórico contra Alemania, como fanático, como gente de fútbol, se lo reconoceremos siempre. Creo que la unidad que logró con el grupo de seleccionados, el vestidor que tenía, fue muy positivo, pero definitivamente yo me quedo con lo que estoy viviendo. Y creo que la sensatez, el trabajo, la personalidad y la capacidad que ha demostrado el señor Gerardo Martino a mí me tiene muy satisfecho, y como él lo dijo en las entrevistas cuando llegó, los resultados seguramente van a ser la conclusión de un trabajo llevado a cabo de buena manera. No los resultados, el famoso quinto partido y el ganar olimpiadas y demás, pues no son de varita mágica, son el resultado de procesos y de trabajos, y en ese sentido estoy convencido de que el señor Martino nos lleva por muy buen camino. Él se quejó un poquito del asunto de la parte comercial, de que no sabía que se tuvieran que grabar tantos comerciales. ¿Qué se puede hacer para permitirle sus tiempos de trabajo sin que lo saturen, digamos? Él no se quejó, pero digamos hizo pública la situación. Son cuestiones que se platican con el área deportiva. Todas las responsabilidades de la Dirección General Comercial. La parte comercial para nosotros es fundamental porque es la que apoya a todas las selecciones menores, a las selecciones femeniles, a la operación tanto de la federación como de la liga, de ascenso, de TDP, obviamente en proporciones diferentes, y en ese sentido la parte comercial es importante. Pero lo que nos lleva al éxito es la parte deportiva, y va a ser siempre un equilibrio que estemos buscando, en donde pues habrá semanas que le peguemos más a lo comercial, teniendo en cuenta que lo más importante es lo deportivo. ¿Qué esperas de la Copa de Oro? Desde luego la ilusión del presidente de la federación es ganarla. Siempre que vamos a competir la Copa de Oro hay que jugarla, hay que pelearla, hay que reconocer que cada día es más difícil. Aunque hay muchas voces de que hay una gran disparidad, sí, está bien, pero los equipos que van a llegar a las semifinales y que van a pelear la final
han ido avanzando y han ido avanzando mucho. Entonces, no va a ser nada sencillo, pero nosotros tenemos la gran ilusión y el compromiso de ganarla. Varios temas deja este fragmento de la entrevista con John de Luis. Álvaro dice, hoy, está lejos la posibilidad de ir a Sudamérica, y es muy sincero en ese sentido. John de Luisa, ¿cómo lo toma y cómo le viene al fútbol mexicano la honestidad con la que lo reconoce el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol? Bueno, la honestidad le viene bien, la situación en sí es lo que no le viene bien al fútbol mexicano. Y además sumaría, hay otro problema, cuando se tenía la buena relación, digamos, o el permiso de México para participar en torneos sudamericanos, estaba la venia evidentemente de la CONCACAF. Ahora hay que construir una vez más, políticamente hablando, ese tejido que permita y le haga entender a CONCACAF que le conviene también que uno de sus representantes, y agregar a otros quizá, como ha sucedido en el pasado en otros torneos, le conviene a la misma confederación. Pero ese permiso ya se perdió, ese permiso que se tenía ya no existe y hay que volverlo a construir. Eso lo tiene todavía más lejos al fútbol mexicano, que necesita fuerza, poder y gestión política de mayor calidad en la confederación a la que pertenece. Te contestó Héctor muy político en ese respecto y dijo, es un tema de confederaciones, trataremos de ser un puente si es que alguien nos pide ayuda. Desde distintos espacios en análisis deportivo se ha dicho es que la Federación Mexicana necesita más fuerza y empujar más y presionar más a CONCACAF. ¿No le notaste esa intención de hacerlo a John de Luisa, no? No, de hecho sí he estado litigando el asunto, él lo ha estado platicando con las confederaciones, con las dos. El problema es que no olvidemos que la última Copa América fue el botín de mucha gente en CONMEBOL y en CONCACAF, muchos de los cuales fueron indiciados y culpados y procesados en la Corte de Nueva York por sobornos, por aceptar sobornos. Sí. Entonces, buena parte de esta reconstrucción de ambas confederaciones tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver en que cómo se van a poner de acuerdo las dos confederaciones, que no haya estos intermediarios que eran los que normalmente son los que pagaban los sobornos, ¿no? Estas compañías externas que compraban los derechos de televisión y sobre esos derechos empezaban a repartir el dinero. Entonces, incluso también hablaba un poquito más adelante en la entrevista del asunto de la corrupción, ¿por qué no salió ningún mexicano en el escándalo de FIFA? Todo lo va a platicar enseguida. Pero sí lo que habla es que tienen que ponerse de acuerdo, y a mí me parece más bien, aunque no lo dice abiertamente, como que desliza por ahí la opción de que entre CONCACAF y CONMEBOL lo que falta es un acuerdo económico. ¿Cómo se van a repartir las ganancias? Es una negociación de otro nivel, ¿no? Lo dice él ahí como que nivel más ejecutivo, ¿no? Sí. Y lo tienen que resolver las cabezas de ambas organizaciones. Entonces, ponerse de acuerdo, tanto el presidente Betancourt de CONMEBOL como Montegliani de CONCACAF, ponerse de acuerdo para que, incluso dice de la posibilidad de que intervenga FIFA y los ponga de acuerdo, ¿no? Entonces, son dos confederaciones diferentes, ¿no? Relacionado a todo esto, Dionisio deja otra frase sobre la que yo te quiero preguntar, tal cual, si la crees o no, o si crees que este proyecto lo va a respetar. Dice, la columna vertebral de la Federación Mexicana de Fútbol va a ser lo deportivo. Y hemos dicho hasta el cansancio que no pasa así, o que no parecería ser así. ¿Cómo lo notas? Parte de la columna vertebral de los partidos de preparación se juega en Estados Unidos a través de este convenio con Zoom, pues ya desde ahí me hace dudar que realmente sea lo deportivo. O sea, si fuera lo deportivo, entonces tendríamos que sacrificar ciertas situaciones en Estados Unidos y pensar ir a jugar a Sudamérica o a Estados Unidos, o a Europa. Ahora, la otra situación, entiendo perfectamente que son cuestiones de dos confederaciones, perfecto, pero México sí tiene que hacer su papel y su trabajo de lobby ante la CONCACAF, porque hay que recordar que en su momento, cuando Chuck Blazer estaba al frente de la Secretaría General de la CONCACAF, fue el propio Chuck Blazer que le impidió a los equipos mexicanos, iniciando en el tema de la Sudamericana, el poder participar en los eventos de abajo. La otra es CONCACAF. Pero Blazer nunca tuvo ese problema. Sí, Chuck Blazer fue... Warner. Warner. Bueno, los dos. El presidente, sí, pero el que ejecutaba era Chuck Blazer, era el que mandaba prácticamente. Fue el que desató el escándalo de corrupción. Claro, nada más termino. En el tema de las confederaciones, ¿qué tiene que convencer CONCACAF a CONMEBOL? Bueno, del tema de que no todo el poder lo puede tener una sola confederación
y que CONCACAF no se tenga que llevar menor porcentaje, que es lo que pide la Conmebol. Y el otro punto que es muy importante, yo lo veo ¿qué tan lejos? 4 años. ¿A qué me refiero? En el 2024 ya no se van a interponer los torneos. CONCACAF será 2021, 2023, 2025, 2027. La Copa América se juega cada 4 años a partir del 2020, 2024, 2028. Ahí ya no se interponen. Ahí tranquilamente pudiera participar México y algún otro afiliado más de la Copa. ¿Le falta gestión política o mano dura al fútbol mexicano, Álvaro, en esta negociación concreta para poder participar en Sudamérica? En orden prioridades le falta sobre todo mano dura para que esa gestión política sea efectiva. Tienen que convencer, pero también el problema es tratar de convencer a los sudamericanos de que los porcentajes sean justos y equitativos, porque de acuerdo a la información que tenía al respecto de fuentes directamente en Conmebol, siguen padeciendo, a excepción de los clubes brasileños, siguen padeciendo, o de la Confederación de Brasil particularmente, siguen padeciendo de la ausencia de los patrocinadores que el fútbol mexicano le brindaba a los torneos sudamericanos. Y sobre Tata Martino, que lo tocó así también rápido, Héctor, nada más quedarnos con cómo lo define, ¿no? Usa el término de sensatez en el proyecto del Tata Martino, algo con lo que hemos venido estando de acuerdo muchos de nosotros, es decir, ha sido muy clarito el Tata y muy transparente hasta ahora en todo lo que ha venido haciendo al frente de selección. Un dato te doy curioso, ya John de Luisa no es nuevo en el fútbol, tiene ya muchos años, tú sabes que se encontró 1000 veces con Osorio y crees que jamás le dio la mano. O sea, es una situación en que él trabaja ahora día a día, por eso dice, le reconocemos esto, pero yo no lo trabajé con él, no sé el día a día con él. Con el Tata Martino, en cambio, están teniendo una relación muy, muy cercana, es una relación de mutuo respeto, o sea, tú respetas tu área, yo respeto la mía, no se involucran las áreas, yo creo que en esa parte están trabajando en mucha armonía y el Tata Martino tiene el poder total en la selección. Bueno, nos queda todavía por escuchar un fragmento más de esta entrevista que ha tenido Héctor Huerta con John de Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, así que hacemos nueva pausa y volvemos para hablar un poco de todo el tema administrativo en Federación Mexicana de Fútbol y hacia dónde apunta todo. Otro tema que también fue muy controversial antes de que tú llegaras era el asunto de los tenedores de derechos de transmisión de la selección nacional. Ya ves que fue un problema que incluso crispó el ánimo de la asamblea de dueños también, ahí hubo muchas divisiones. Ya está resuelto el caso, ya tiene una temporalidad de 8 años. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿hasta dónde ustedes tienen que estar siempre sujetos a las determinaciones externas de estos tenedores de derechos? ¿O qué margen de libertad tienes tú para actuar sin necesidad de consultar a nadie de ellos? Yo lo veo, Héctor, en este sentido, tanto en nuestra relación de la federación con las televisoras como con nuestros grandes patrocinadores, que puede ser la empresa Zoom en Estados Unidos o Adidas. Yo trato de ver estas relaciones como unos verdaderos socios, si lo queremos ver, socios comerciales, pero al fin del día somos socios. Entonces, la federación tiene una exigencia ante las empresas televisoras de una cantidad de partidos y los tenemos que cumplir. Y en ese sentido, obviamente, si no los entregamos, pues hay castigos hacia la federación, siempre se han cumplido, pero en ese sentido, esa es la verdadera entrega que nosotros tenemos que realizar, la cantidad de partidos. Todo lo demás, los rivales, en dónde jugamos y demás, son decisiones internas de la Federación Mexicana de Fútbol, y en algunas, cuando los partidos son en Estados Unidos, ahí sí la decisión es compartida con la empresa, porque la empresa Zoom es la que contrata al rival. También tú trabajaste muchos años en Televisa, digo, es incuestionable eso, y hoy representa los intereses de todo el fútbol mexicano. ¿Cómo puedes convencer a todo el aficionado a que no eres gente de Televisa? Sin lugar a dudas, la estrategia de esta administración es el trabajo en equipo. Y desde que nosotros llegamos del 15 de julio del año pasado al día de hoy, una cosa que ha sido consistente aquí es los logros, los fracasos, los retos, los compartimos en equipo. Desde luego yo soy el máximo responsable y como tal asumo esa responsabilidad, pero trabajamos en equipo, y en ese sentido, si una persona tuvo un trabajo previo en una televisora o en un club de fútbol o en otra industria, lo dejamos atrás, y entre
gente de federación, gente de liga, gente del CAR, somos más de 600 personas aquí, entonces el que alguien haya trabajado en otro lugar, pues no determina el rumbo de hacia dónde vamos como equipo de trabajo. Oye, John, también la gente se pregunta, ¿cómo es posible que en FIFA haya ocurrido un incidente tan grande como el que pasó de corrupción, que estén juzgando a muchas personas en Nueva York, muchos de CONCACAF, muchos de CONMEBOL y ningún mexicano? ¿Cómo entender esta lectura de que no ha sido inculpado ningún dirigente mexicano? La fórmula de el trato de los derechos de televisión en México, que fue una fórmula adelantada en los tiempos, que muchos otros países no la vivieron. La negociación de los derechos de televisión a terceras partes, para aquí me refiero a los equipos visitantes, a la venta de los partidos hacia los equipos visitantes, en todos estos casos que fueron o que se encontraron irregularidades y fueron sancionados y muchos de ellos están en la cárcel, las manejaban los presidentes de las federaciones. En el caso de México eso no sucede. Los derechos son vendidos a un tercero que garantizan los ingresos a la federación y ese tercero ya se sienta a negociar con quien tenga que negociar, pero no los presidentes de la federación. Y en ese sentido creo que los presidentes anteriores diseñaron muy bien el esquema y eso permitió que no existiera corrupción dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces es un buen mensaje eso, vaya. Muy positivo, es un buen mensaje. muy positivo y yo creo que ha habido un reconocimiento pues internacional de las autoridades de que pues en México no se vio eso. Porque sí se investigó profundamente este caso. Se ha investigado, yo creo que en los 211 países afiliados a la FIFA, ¿no? Libre de corrupción, Héctor, la Federación Mexicana de Fútbol, así lo define finalmente John de Luisa, ¿no? Sí. O exenta de este gran escándalo internacional. Sí, lo que él dice que en el asunto de derechos de televisión, como la Federación se los vende a un tercero, que en este caso Televisa, TV Azteca, Univisión, entonces ya después este tercero tiene la posibilidad de revender estos derechos. Pero sí hay un incidente que en el 2000... fue una Copa de Oro la que se jugó en México, la final. 2003. Con Ricardo Lavolpe. Donde el principal, digamos, delator de todo lo que ocurrió, que es Chuck Blazer, él dice que ahí hubo un asunto de corrupción con dirigentes mexicanos, pero nunca en la Corte de Nueva York se pudo probar, nunca se pudo demostrar, pero él acepta que recibió un soborno para jugar la final para que la México. final fuera en México y para que la Copa se extendiera hasta este país. Entonces, Chuck Blazer reconoce que a él le dieron dinero, pero no dice quiénes ni de qué manera, y eso en la Corte de Nueva York nunca se ha aclarado, nunca se ha dicho tácitamente sobre qué personaje habría una investigación en este caso, porque no se ha hecho público. ¿Tiene algo que temer el fútbol mexicano, Álvaro, o debería de tener algo que temer en este sentido? Por supuesto. Nadie podría dormir tranquilo quien estuvo en ese periodo. Nadie debería dormir tranquilo. 2003 Porque, Ricardo, o desde antes o después. La verdad siempre se sabe, tarde o temprano. De momento, Dionisio, yo veo dormir tranquilos a todos, ¿no? Sí, bueno, y hay algunos que ya se fueron, ¿no? También, y ya se han retirado, y siempre se especula, ¿no? Alrededor, bueno, es que si se va, probablemente ya no seguirá la investigación. No, las investigaciones siguen, y aunque se vaya, si de pronto aparece como responsable, culpable en un acto de corrupción, lo va a terminar alcanzando la mano de la justicia. Alguien que lo libró fue Grondona. Ah, sí, claro. Con su muerte. Sí, pero evidentemente en toda la investigación de FIFA, de corrupción de FIFA, Grondona aparecía indefinidamente muchas veces. Y también evidentemente, desde que surge el problema en mayo de hace 4 años, todo el mundo pensó, no, van a empezar a caer cabezas en México. Hasta el momento, por ese tema ninguno. En distintos espacios de ESPN a lo largo de todo el día, la entrevista que ha tenido Héctor Huerta con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. Felicidades por la entrevista, Héctor. Gracias. Nosotros hacemos pausa y volvemos con más a Fútbol Picante. ¿Cómo anda el tema de Oribe Peralta? Que por cierto sería presentado hoy en Guadalajara. Iremos hasta Guadalajara a ver cómo andan las cosas por allá.